Hola chicos, ¿cómo están todos? Los saludo nuevamente, esperando que se encuentren muy bien. Hoy les traigo otro video, un video muy importante también. La vez anterior hicimos el video de molde básico con corte al hombro. El día de hoy vamos a hacer el molde con corte princesa. Este molde es bien importante porque con este molde, aprendiendo a hacer este molde, vamos a poder hacer muchísimos estilos, vamos a poder desarrollar muchísimas modas. Este es uno de los trazos que yo más uso para hacer los vestidos de fiesta, los vestidos de novia, esos vestidos que van pegados al cuerpo, con esas telas que no estiran muchísimo. Ustedes saben, cuando la tela es bastante elástica, es fácil hacer un patrón, no es tan difícil, porque simplemente, ¿qué podemos hacer? Reducir una talla. Si usamos la talla 10, podemos hacer la talla 8 y eso es casi que suficiente para que la tela, por ser elástica, se ajuste al cuerpo. Ella simplemente se acomoda porque estira hacia todas las direcciones. Cuando es un tejido plano, cuando es una tela que no estira, el molde tiene que estar perfecto, tiene que haber una precisión del 100%. Entonces este molde yo lo uso para hacer esas prendas que tienen que quedar casi que como una segunda piel, que tiene que formar el vestido perfecto, un vestido que va al cuerpo, que va marcando los contornos. Entonces lo hice para ustedes y preparé este video para ustedes, para que de aquí podamos empezar a desarrollar otros estilos que son bastante exigentes a la hora de hacer el patrón. Entonces no se diga más, empecemos ahora mismo. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar desde el principio. Yo he visto que algunas personas que hacen tutoriales también, ellos usan el molde básico, siempre copian y empiezan a hacer la transformación. Y yo no estoy acostumbrada a trabajar así porque desde un principio desde siempre he trabajado con clientas, entonces acostumbro a empezar desde ceros, siempre desde el principio. Entonces así me acostumbré y así se lo quiero enseñar a ustedes si ustedes desean aprenderlo. Además yo pienso que estar repitiendo un mismo proceso ayuda a retener con más facilidad. Eso por una parte. Por otra parte, desde el inicio, desde que estamos empezando a hacer el patrón, tenemos que estar pensando en la clase de modelo que vamos a hacer. Y a veces hay que hacer unos cambios desde el principio. No podemos empezar trabajando con un molde básico normal que lleva simplemente pinza en el centro delantero, al costado, en fin. Entonces esta es la manera como yo me acostumbré y pues la manera que le voy a enseñar a ustedes. Entonces nuevamente vamos a empezar desde el principio. Además me parece que es más fácil para ustedes para que no se confundan. Bueno, entonces empezamos con la talla 10 como normalmente lo hacemos y vamos a trabajar los largos. Ok, entonces de escote tenemos 8 centímetros y medio, de altura de busto tenemos 29, ya saben, si desean la tabla de medidas con mucho gusto se las hago llegar. El tiro delantero en la talla 10 son 46 centímetros y la altura de cadera son 20 centímetros. Okay. Entonces aquí escuadramos todas estas líneas. Las escuadramos largas para usarlas después para la espalda. Ok, ahora aquí vamos a marcar el ancho de espalda, que son en nuestro caso en la talla 10, 19 centímetros. Vamos a bajar 4 centímetros. De los 4 centímetros marcamos una diagonal hacia el hombro, hacia el cuello, perdón, con la medida de hombro, que son 13 centímetros para la talla 10, y cerramos el cuello. Ok, ahora vamos a poner los contornos.
El contorno de busto para la talla 10 son 96. Dividido en 4 nos da 24 más 1 centímetro que aplicamos en el delantero, entonces serían 25. La cintura son 70 centímetros dividido en 4 son 17.5 más 3 centímetros que vamos a usar de pinza son 20.5. Y para la cadera son 100 centímetros dividido en 4 dan 25. Esos 25 los ponemos sin aumentarle absolutamente nada. Ok, entonces cerramos los costados. Así. Ahora aquí vamos a poner la separación de busto, que en nuestro caso para la talla 10 son 9 centímetros y medio. Los ponemos también en la línea de cintura y en la línea en el orillo. ¿Okay? Unimos estos 3 puntos. Subimos 5 centímetros, que es donde nuestra pinza va a morir. Corremos a cada lado de esta línea 1,5 centímetros, que es lo que dejamos de aumento para la pinza. Bajamos 8,5 centímetros, que es nuestro radio de busto. Esta medida, esta tabla, también la tengo, también se la puedo hacer llegar si desean, porque es muy importante y a veces no sabemos cómo sacar el radio de busto. Entonces en la talla 10 son 8,5 centímetros, bajamos entonces 8,5 centímetros. Como aquí corrimos 1,5 centímetros a cada lado, ese mismo centímetro y medio lo vamos a correr a cada lado de este punto de los 8,5 centímetros. Entonces, estando así, vamos a cerrar la pinza de aquí, de la parte de abajo, y prolongamos esta línea hasta estos puntos. Ahora vamos a hacer esto. Espero lo puedan apreciar bien. Aquí vamos a hacer, no vamos a hacer una línea, vamos a hacer como una pequeña curva. Aquí y aquí vamos a hacerla hacia afuera. Como pueden ver, no es una línea tan recta. Ok, ahora aquí vamos a bajar 7 centímetros al costado y vamos a hacer una pinza de 3,5 centímetros. Entonces a cada punto vamos a marcar 1,5 centímetros y 1,5 centímetros. Esta pinza la vamos a llevar hasta la altura de busto, pero paramos 3 centímetros antes. Entonces vamos a construir esta pinza. Perfecto. Entonces, en este punto, para poder seguir adelante y hacer el corte princesa, tenemos que cortar el molde, tenemos que abrir el molde por esta línea, porque si no, no es posible. Entonces vamos a hacer algo, vamos a escuadrar aquí para después ir a trabajar en la espalda. Ya saben, marcamos estas líneas, entonces esta es busto, esta es cintura y esta es cadera. Ok, entonces cortamos.
y separamos esta por un momento. Dejamos esta aquí y ya después continuamos. Ok, entonces lo que les estaba diciendo, para poder trabajar la parte de arriba tengo que cortar por aquí. Entonces vamos a cortar por una de estas dos líneas hasta llegar aquí. Para yo poder cortar, hacer la pinza de costado, de otra manera me va a quedar difícil. Quitamos un poco de exceso de papel y vamos a construir esta pinza. Entonces aquí cerramos la pinza. Perdón. Cerramos la pinza y como pueden ver se nos alteró el costado. Entonces vamos a hacer un nuevo costado. El costado de la talla 10 son 20 centímetros, entonces lo vamos a hacer, lo vamos a marcar pasando por este punto, lo marcamos aquí. Pero esto es temporal por ahora, porque vamos a tener que corregir esto. Entonces por ahora, simplemente para saber esta altura, vamos a marcar una línea suspendida. Ya después vamos a tener que hacer una línea definitiva. Por ahora simplemente dejémoslo así, ya vemos que ha cambiado. Ok, entonces aquí sobre esta línea vamos a poner el ancho de pecho, que para la talla 10 son 17 centímetros y medio. Entonces nos daría aquí. Okay, aquí esta es la parte bien importante, así que necesito que me presten mucha atención. Entonces esta línea la escuadramos hacia arriba y en este momento podemos hacer nuestra sisa. Ya estamos listos para hacer nuestra sisa. Yo voy a hacer mi sisa a mano porque yo me acostumbré a hacer la sisa a mano, pero ustedes pueden usar las reglas si desean. Entonces ahí ya está nuestra sisa en este momento. Muy fácil. Entonces ahora vamos a entrar a hacer unas correcciones que van a ser ya definitivas en nuestro molde. En esta parte, este molde es un molde que no va a llevar mangas. Lo estamos haciendo para que no lleve mangas. Ya después, cuando lleve mangas, no se hace esta corrección tan grande. Y por un lado y por otro lado les puedo enseñar también a hacer las mangas. Esa manga pegadita que usamos tan elegante que a veces no entendemos cómo queda tan bien hormada, porque solamente es como si forrara el brazo. Esa manga la vamos a aprender a hacer porque es especial para estos modelos. Entonces aquí en esta parte donde a veces sentimos que se hacen como unas bolsitas, vamos a trazar una línea de ese punto a la altura del busto, así. Ok, y de esa línea hacia arriba vamos a marcar 2 centímetros. Si el vestido lleva manga, la prenda lleva manga, marcamos solamente 1 centímetro. Ok, entonces hacemos esta pinza aquí y la vamos a cerrar. Tenemos que cerrar. Ok, entonces habiendo dicho esto, vamos a trazar nuestra línea de corte princesa definitivamente. Esta es la línea que nos va a quedar. Voy a marcarla con otro color porque sé que hay muchas líneas y nos podemos confundir. Entonces de aquí en adelante voy a trabajar con este color. Entonces esta línea yo les voy a dar una medida exacta porque es algo que lo hacemos como al ojo. Al ojo depende cómo se vea, no la podemos hacer así tan abajo, no la podemos tan arriba,
porque no se va a ver bien. La haríamos, yo en este caso la haría algo así, recta. Es una línea que trazamos recta. Ok, al trazar esta línea y al cerrar estas pinzas tenemos que empezar a corregir varias cosas. Como se pueden dar cuenta, aquí se creó una punta que no puede haber. Entonces esa punta la vamos a suavizar. Yo pienso que esto vendríamos entrando aquí casi que 1 centímetro. Entonces la pinza queda aquí suavizada, pero este centímetro nos va a hacer falta aquí. Entonces, como esta era nuestra medida de busto, entonces aquí corremos 1 centímetro y vamos a pasar por ahí, ahora sí, del costado a la cintura, pasando por esa línea, y este es nuestro verdadero costado. Ahora sí, entonces este es el costado, esta es la línea de busto. Este pedacito que queda aquí no va a ser no para este molde y no para este molde tampoco. Este pedacito se pierde. Esto es extra. Esto cuando cortemos, esto se va. ¿Ok? Entonces no se preocupen para qué lado va a quedar eso. Ahora, la sisa también tenemos que corregirla porque se nos alteró a la hora de hacer la pinza de corrección. Esto cuando los vestidos no llevan manga, esta parte no puede ser tan revocada porque si no se va a salir un gordito que a veces se sale en esta parte si la sisa es muy revocada. Entonces yo les recomiendo que sea un escote de sisa bastante moderado para que no se vaya a ver, la persona no se va a sentir incómoda si esta parte está muy destapada. Ok, entonces ahora aquí lo único que nos queda por hacer es bajar 2 centímetros, los 2 centímetros que ya habíamos visto antes, que le quitamos a la espalda, al delantero para dárselos al hombro. Entonces aquí eliminamos esos 2 centímetros y por ahí cortamos, ese es nuestro nuevo hombro. Ok, entonces ahora sí vamos a cortar para que sepan por dónde va a quedar el molde. Ok, ese va a ser el delantero. Voy a poner un poco más de cinta. Miren qué lindo se ve. Yo los pongo de esta manera para que los puedan apreciar bien. Ok, así. Entonces aquí está el delantero. Si se dan cuenta de esta horma, esto va a armar perfectamente en la prenda. Va a quedar muy bien. Ok, entonces eso por esta parte. Vamos a hacer, no sé, les voy a hacer la espalda, aunque ya la hemos visto, pero la vamos a hacer rápidamente. La espalda puede llevar también esta misma clase de corte o puede ser una espalda completa, no hay ningún problema, ya depende del modelo, pero les voy a explicar en el caso de que quisieran hacerla también con ese corte. Ok, entonces aquí vamos a poner a la medida de talle de espalda, que para nuestro caso son 42. Trazamos una línea, ya saben que las otras líneas simplemente las copiamos del otro lado.
Y aquí vamos a poner el ancho de espalda, que son 19 centímetros. Todo esta parte es igual. Aquí bajamos 4 centímetros. La medida de hombro, 13 centímetros. Bajamos 2. Esta parte ya es cuello. En los contornos, entonces el busto es 96 dividido en 4, da 24. Esta medida la ponemos igual. En la cintura son 70 centímetros dividido en 4, da 17 más 4 centímetros. Acuérdense, en el delantero son 3 centímetros que adicionamos. Aquí vamos a adicionar 4 centímetros, entonces son 21.5. entonces eso también ya lo hemos visto antes, pero no importa. Aquí nos dan los 21.5. aquí corremos 2 centímetros, que va a ser para el ajuste del centro de espalda. Entre estos dos puntos buscamos la mitad, que es aquí. Marcamos con otro color. Y de aquí vamos a marcar 1 centímetro y 1 centímetro. Entonces ya usamos los 4 centímetros que adicionamos. Aquí usamos 2 y aquí usamos otros 2. Ok, entonces vamos a cerrar costados. Oh, me faltó la cadera. Entonces la cadera son 25 centímetros más 1 que añadimos en la espalda. Y ese mismo 1 centímetro que añadimos lo vamos a correr aquí para después hacer el ajuste del centro de la espalda. Ok, entonces aquí vamos así y aquí simplemente cerramos este otro punto. Ok, ahora podemos corregir el centro de espalda, aquí para que asiente mejor en la cintura, aquí para que no se levante en la parte de abajo, y esto va a morir al cuello, a morir en nada. Ok, aquí simplemente copiamos nuestro costado, ya sabemos que son 20 centímetros, lo copiamos para que nos coincida con el del delantero, y aquí prolongamos esta línea. Entonces aquí cerramos esta línea que son de 13 centímetros. Por esta parte vamos a bajar 12 centímetros, que ya habíamos dicho que es una medida estándar. Escuadramos. Sobre esa línea aplicamos la medida de 18 centímetros, que es el bajo de sisa de la talla 10, y ya tenemos nuestra sisa lista para cerrarla. Entonces aquí así, y de esta manera así. Ok, a esto nos falta agregarle los 2 centímetros que le quitamos al delantero. Este es nuestro nuevo hombro. Si ustedes quitaran el pedacito del delantero y lo pegaran aquí, se podrían dar cuenta que aquí esto no va recto. Al añadirle esa pieza, si fuera, como les digo, quitar y poner acá, ustedes se podrían dar cuenta que ya sale un poquito, cambia la forma porque se prolonga hacia ese lado. Por eso yo me salgo acá un poco. Ok, entonces aquí vamos a escuadrar esta línea de la pinza hacia arriba y hacia abajo. Ok, en la parte de abajo la profundidad de la pinza es de 13 centímetros. Aquí en la
cerramos sin problema. Aquí de esta línea, aquí podemos trazar algo así. ¿Ok? Entonces, aquí cerramos esta pinza y esta punta tenemos que suavizarla. Esta punta también la vamos a arreglar un poco acá. No nos puede quedar un pico, y aquí menos porque es la espalda. Entonces de la misma manera aquí corremos 1 centímetro y corregimos nuestro nuevo costado para que después nos va a quedar la blusa apretada. Entonces este es nuestro molde de espalda con el mismo corte que hicimos en el delantero, pero pues no lleva tanto trabajo como el delantero porque la horma más trabajada está en la parte de adelante. Ok chicos, entonces ahora lo vamos a cortar. Aquí también tendríamos 2 piezas, al igual que en la parte de adelante. Eso si lo desean, si no pueden dejar solamente una pieza y no hay problema. Aquí cortamos así. Y aquí cortamos para eliminar esa puntica que no puede ser. Okay. Entonces podríamos decir que estamos listos. Este es está en la espalda y este es el delantero. Ok chicos, entonces esto es lo que llamamos corte princesa, que lo usamos, como ya les había dicho, para mucha clase de vestidos, modelos, es más, muchas chaquetas también los tienen, no solamente los vestidos, las chaquetas también, y blusas en general lo usamos, es bien usado este trazo. Ok, entonces ya saben, cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier tabla de medidas que necesiten o teoría, con mucho gusto solamente déjenmelo saber en los comentarios y se los haré llegar vía email. Esto es lo que tenía para ustedes hoy chicos, espero les haya gustado, espero les sirva, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en nuestro próximo video.